Entonces, eh, vimos que exactamente lo que nosotros pedimos es lo que vamos a recibir. Vamos a entrar al siguiente punto. ¿Cuándo estamos obligados a hacer esta oración? O sea, ¿cuándo debemos de orar o hacer esta oración? Cuando tengamos evidencia de ello. La fe siempre debe tener evidencia. Y te voy a explicar ese punto. ¿A qué le llamo evidencia? Evidencia le llamo sobre lo que se apoya la persona para creer. Lo mismo cuando tú ves a un puente colgante que pasa arriba de sobre un río y tú lo ves que está colgante, se mueve porque está puesto con cuerdas, pero tú ves que sí aguanta, ves que las cuerdas, ves que está apoyado. Digo, no, yo creo que puedo caminar por ese puente y puedo llegar a la otra orilla sin que me caiga del puente. Y vas por el, ¿qué te apoyas? ¿Cuál es la evidencia? Porque ves que las cuerdas están fuertes, que están bien sujetadas, que el puente está bastante fuerte, sólido. Entonces crees que puede con tu peso y te vas por ahí. Entonces caminas. Eso es la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? El puente que está fuerte. Bueno, siempre debemos tener fe en algo que se apoye. Muchos, como te digo, tienen fe en la fe. Mucha gente quizás ha escuchado, lo importante es tener fe. No, lo importante es tener fe en algo que tenga evidencia. Lo que los que dicen, lo importante es tener fe, es superstición. Creen que ser positivo es tener fe. Es que hay que ser positivo. Hay que ser positivo basado en algo. En lo que se basa, esa es la evidencia. Entonces, la fe siempre se apoya sobre algo. Entonces, necesitamos apoyar esa fe. Entonces, ¿cuándo estamos obligados a hacer esta oración? Cuando tengamos evidencia de ello. Porque la fe siempre debe tener evidencia, siempre debe apoyarse sobre algo para que suceda. No está obligado a creer ni tiene derecho a creer que se hará algo a menos que tenga evidencia. Fanatismo es creer sin evidencia. O sea, los fanáticos, los supersticiosos, eso es lo que te digo, tienen fe en la fe. No, lo importante es tener fe, es creer algo a ciegas. No, si no tienes una evidencia, no pasa nada. ¿Qué pasó con los profetas de Baal? Cuando los retó Elías a que descendiera fuego del cielo. Ellos tenían fe en su ídolo. Ellos creen que su ídolo lo podía hacer, pero pues era un muñeco de piedra. No podía hacer nada. Así como ninguna otra piedra podía hacer nada. Entonces ellos danzaban ahí y se sajaban a sí mismos y sacaban sangre en su cuerpo y estaban pidiéndole a Baal. ¿Qué pasó? Nada pasó. Tenían fe en la fe en ese ídolo, en ese pedazo de piedra. Pero cuando Elías le tocó, él tenía fe en el verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que tenía todo poder. Entonces, él podía creer en ese Dios y había promesas en las cuales se apoyaba para que sucediera. Y por eso es que podía creer. Él tenía el Espíritu de Dios para creer que lo estaba guiando a que hiciera eso. Y esa era la evidencia sobre la que se apoyó la fe de Elías, la que hizo traer fuego del cielo. Entonces, muy importante esto, hermanos, para que sepamos cuándo podemos creer y orar de esa manera. Entonces, ¿qué evidencia podemos tener para creer? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las pruebas por las cuales estamos seguros
que Dios nos va a conceder? Bueno, las promesas de Dios. La promesa de Dios es algo que Dios nos lo ha dado. No las inventamos nosotros. Nosotros no lo hicimos esto. Las promesas te dicen, te reflejan la voluntad de Dios. Las promesas te hablan de cuál es su voluntad, de qué es lo que le podemos pedir a Dios. Básicamente eso es. Dios ya te está diciendo, puedes pedirme esto. Si me pides esto, yo voy a hacer esto. Te está diciendo Dios. Y es mismo Dios el que te habla a ti y te está dando esas promesas. Es muy importante que lo sepas eso, hermanos. Porque de Dios nace, no nació de nosotros, no nació de nuestra imaginación. Y sobre eso te vas a basar para pedirlo. Ahorita quiero solamente tocar el Salmo 103 para tocar ciertas promesas que hay ahí. Dice, y me gusta este salmo porque yo veo la bondad de Dios aquí. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice, bendice alma mía Jehová y luego te dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué quiere Dios que no olvides ninguno de sus beneficios? Porque si sabes todos los beneficios, sobre eso te vas a apoyar para creer. Por eso es que no quiere que olvides ninguno de sus beneficios. Porque esa es la evidencia de que te va a conceder aquello, sobre que se va a apoyar tu fe para pedirlo. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Sí o no? ¿Perdona o no perdona todas tus iniquidades? Si lo hace. Ese es uno de los beneficios. Pero así como perdona todas tus iniquidades, es el que sana todas tus dolencias. Es el que rescata del hoyo tu vida. O sea, cuando te dice sana todas tus dolencias, te sana. Tienes que pedirle a Dios. Sobre eso te apoyas. Sobre eso clamas. Sobre eso pides. Y no te mueves hasta que lo recibes. Como vimos anteriormente, hermanos, mientras no haya una revelación que te diga otra cosa, la única revelación que hay es que Dios te va a sanar. Mientras no te revele de alguna otra manera que Dios no te quiera sanar, esto es lo que prevalece. Dios te va a sanar de todas tus dolencias. Dice el que rescata del hoyo tu vida. Del hoyo tu vida. Y cuando estás en problemas, cuando estás en dificultades, es el que rescata del hoyo tu vida. Muchos no tienen porque no piden. El que te corona de favores y misericordias. Te corona de favores y misericordias. Todas estas, hermanos, son promesas de Dios. Que tú las utilices cuando estás orando. Señor, tú dices en tu palabra que tú nos coronas de favores y misericordias. ¿Por qué estoy padeciendo esto y aquello, Dios mío? No, no puede ser, Dios. Tú no eres así. Tu palabra dice que tú nos coronas de favores y misericordias. Hazlo, Dios mío. Hazlo, por favor, Dios mío. No puede ser. Y estás clamando, y estás clamando, y estás clamando, y derramas tu corazón delante de Dios. El que sacie de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cómo te sientes cuando recibes la respuesta a tu oración? Te rejuveneces como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Están todas las promesas. Misericordioso y clemente es Jehová,
Verso 8, lento para ir, grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre aguardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y quiero tocar otra promesa acá abajo, hermanos. Dice, verso 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y dice, sobre los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Los que se apartan del mal. Dice, el temor de Jehová es apartarse del mal. Los que creen en Jesucristo, los que son salvos. Sobre estos hay la misericordia. Sigues practicando el pecado, sobre ti no hay misericordia, porque no te has querido arrepentir de los pecados. Tú te arrepientes del pecado, crees en Jesucristo, vives rectamente, sobre ti hay misericordia, pero no solamente sobre ellos, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Hasta tus nietos puedes reclamarle esta promesa para que se salven. Tus hijos y los nietos. Puede estar clamando todo el tiempo por la salvación de ellos, por la salvación de ellos. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Sobre ellos son estas promesas, hermanos. Los que guardan su pacto y los que se acuerden de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Por qué muchos no reciben, hermanos? Porque muchos no se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Porque siguen en sus pecados. Porque hay amarguras. Porque hay enojos. Porque hay celos. Porque hay envidias. Y luego le echan la culpa a Dios. Es que Dios no me respondió la oración. No. Es que tú no estabas elegible para que te contestara Dios. Porque tú no cumpliste tu parte de la negociación. Tu parte era que tuvieras temor de Dios, que te acordaras de guardar su pacto y que te acordaras de sus mandamientos para ponerlos por obra. Esa era tu parte. La otra parte, cumples con eso. La otra parte era Dios cumplir la promesa. Entonces, hermanos, hay muchas personas que pierden, que no creen en la eficacia de la oración, pero por culpa de ellos. No es por culpa de Dios, hermano. Dios siempre contesta la oración. Así lo hace Dios. Voy a compartir otra promesa. Se encuentra en Hechos. Bueno, no solamente cuando tengamos alguna promesa es evidencia para apoyar nuestra oración, también en las profecías de Dios. Acuérdense que este Daniel oraba eh, eh, y se basaba en la profecía que el profeta Jeremías había dicho sobre las 70 años que iban a estar cautivos en Babilonia. Entonces, cuando él ve esa profecía, él se pone a orar. Y él está clamando en esa profecía basado en, anclaba su fe sobre esa profecía. Tú dijiste que 70 años íbamos a estar aquí. Ya está por cumplirse los 70 años. Que regresemos, Dios mío. Que regresemos. Y está clamando. Ahora, en ese caso, la oración duró 3 semanas. Pero porque hubo una lucha espiritual del ángel que venía con la contestación de Daniel, con básicamente con las principales potestades que había en el cielo, que se oponían a que contestara la oración. Y eso es lo que sucede cuando se tarda la oración, que hay una batalla espiritual que se está ejerciendo en el ramo espiritual. La contestación ya viene inmediatamente. De hecho, en ese pasaje dice que inmediatamente se mandó la contestación, pero una lucha espiritual en las regiones celestiales.
que retardó la entrega de la contestación. Ahora, después de esa oración pasaron años y después pasó tiempo y después ya se regresó el pueblo de Babilonia. Pero conforme a esa profecía, oraba Daniel, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá como le habéis visto venir al cielo. Y entonces, ¿qué oramos? Sí, Señor, ven pronto. Igual que Daniel. Sí, Señor, ven pronto. Ven pronto. Oramos por eso. Y he puesto también aquí, otra es apoyarnos sobre las señales de los tiempos o la providencia de Dios. Hermanos, ahorita ya estamos en los últimos tiempos y estamos mirando muchas de las cosas que Jesús profetizó que iban a suceder en los últimos tiempos. Estamos viendo el cumplimiento de todas esas señales que dijo Jesús que iban a ocurrir. Pero para mí la más potente que hay es la de que viene en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2 y verso 3. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. O sea, ¿qué está abordando aquí? Está hablando sobre la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Es el tema que quiere tocar. Dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Y dice lo que dice: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora sí, hermanos, ¿a qué se refiere con la apostasía? Gente que se dice que es cristiana, pero viven como unos impíos. O sea, la legalización del pecado en la iglesia. Que en la iglesia iba a haber gente que mentía, que se enojaba, que tenían celos, que tenían envidias, que tenían amarguras, que tenían fornicación, adulterio y todo, pero iban a estar muy tranquilos, como si nada. Iban a decir: no, pues somos salvos por gracia. Pero si te fuiste salvados por gracia, ¿por qué no hemos renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos? Que es lo que dice la Biblia, que cuando recibimos la gracia de Dios, la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir sobria, justa y piadosamente en esta vida. Entonces, pero ellos se rebelan a eso, rebelarse a esa palabra y decir que ya no es necesaria. Esa es la apostasía. Y hermanos, donde quiera estamos viendo esa apostasía. Ya a veces difícilmente puedes encontrar gente verdaderamente cristiana, gente que esté caminando con Dios. Todo el mundo ha hecho el evangelio a su manera, a su mala manera de vivir, a apapachar su pecado, a vivir impíamente, a no irse a lo que dice la Biblia, no tomar a Jesús como la razón para imitarlo. Imitan a cualquier cosa, pero no quieren imitar a Jesús. Te dice, es como si fuera una blasfemia que tú le digas a ellos que tienen que vivir como Jesús. Cuando la Biblia dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esa es palabra de Dios. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. 1 Juan 2:6. Y muchos no creen que ese es de la palabra de Dios y creen que no es necesario. Piensan que sin andar como Jesús anduvo se van a ir al cielo. Esa es la apostasía, hermano.
te quieren presentar un nuevo evangelio. Te quieren presentar algo distinto que lo que Dios no ha enseñado. Apostasía significa rebeldía contra Dios. Es una rebeldía. Entonces Jesús dijo, la palabra de Dios dice, Jesús no va a venir hasta que primero venga esa apostasía. Es lo que está diciendo en ese texto. Primero viene la apostasía, después viene Jesús. Y hermanos, sí o no, ya estamos viendo la apostasía en medio de nosotros. Ya la estamos viendo. En todo el mundo, hermanos, estamos viendo un evangelio totalmente rebajado y barato. Estamos viendo que ya las iglesias no es conciencia de las naciones. No es la que está reprendiendo el pecado. Vemos que se están cerrando iglesias y que está proliferando la maldad, conforme a la profecía que Jesús dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y que aumentaría la maldad. Pero toda esa maldad aumenta porque la iglesia ya no tiene autoridad moral para reprender el pecado. ¿Cuándo perdió su autoridad moral para reprender el pecado? Cuando lo practica. Como lo está practicando el pecado, pierde su autoridad moral. ¿Cómo le va a reprender a alguien si él mismo anda en pecado? Y por esa razón es que vemos en los impíos que esto no tiene límite, no tienen freno, hacen lo que quieran, porque no, la iglesia no ha cumplido con su función. Entonces, hermanos, sabiendo esto, nosotros podemos orar, Señor, ven Jesús, Señor Jesús. Ya está la apostasía aquí. Ya está la apostasía. Y apoyarse sobre esa promesa para que venga más pronto Jesús. Para clamar para que venga Jesús. Hermanos, porque las cosas van de mal en peor, día a día. Cada vez hay más tinieblas en el mundo. Y estar clamando de poder rescatar lo más que se pueda para su reino. Entonces, regresando, ¿qué evidencia tenemos para creer? Nos podemos apoyar en las promesas. Nos podemos apoyar en las profecías. Nos podemos apoyar en las señales de los tiempos o la providencia de Dios. En todo eso, cuando vemos eso, nos apoyamos y por eso le pedimos a Dios. Por esa promesa yo te pido. Porque tú dijiste aquí que tú sanas de todas las dolencias. Por eso te estoy pidiendo que me sanes, que restablezcas. Porque tú dices esto en tu palabra. Porque tú dijiste que Jesús iba a venir y por eso estamos orando. O sea, esos son nuestro apoyo, la evidencia de que lo vamos a recibir. ¿Qué más? Cuando el Espíritu de Dios está sobre ti y te anima con fuertes deseos por alguna bendición, debes orar por ella con fe. Acuérdense que el Espíritu nos ayuda a orar. Y a veces el Espíritu te pone que ores por algún hermano o alguna hermana. Y te pone fuertemente esos deseos. Tú debes seguir esos deseos como si estaban escritos en la palabra de Dios. Porque aunque no están escritos en la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios que nos está asistiendo para orar por esa persona, para pedir por esa persona. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Aquí donde dice, nos ayuda en nuestra debilidad, eso es lo que es el Espíritu.
Ahí es cuando el Espíritu nos está diciendo, ora por esto, ora por aquello. Y te está poniendo esos deseos fuertes, que lo hagas, que ores. Bueno, tú oras basado en esos deseos. Esa es tu evidencia de que Dios te va a conceder eso. Esa es la prueba de que Dios te va a conceder eso, que el Espíritu te está llevando hacia eso. Entonces, las promesas, las profecías, las señales de los tiempos, el Espíritu de Dios, todo eso es guianza, es apoyo para creer que vamos a recibir. Cuando vemos esto, entonces estamos obligados a hacer esta oración. Esto es lo que nos obliga a orar de esta manera, porque tenemos bases, tenemos pruebas, tenemos evidencia de que Dios nos lo va a conceder, porque así lo ha puesto Él de esta manera. Que si Él prometió algo, lo va a conceder. Que si Él profetizó algo, va a suceder. Que si las señales de los tiempos o la providencia de Dios nos indique que va de esa manera, vamos a pedir de esa manera y lo va a conceder. Que el Espíritu de Dios te pone fuertes deseos por algo, por alguna bendición. Tú oras por ello porque es como si estuviera escrito en la palabra de Dios. Es el Espíritu ayudándonos a interceder para orar por eso. Y todo eso, hermanos, nos obliga a hacer este tipo de oración con fe que no nos hace dudar porque tenemos bases para creer que Dios nos lo va a conceder.